a ver. Perfecto. Ponla de nuevo, por favor. Empezá a grabar. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, sí se escucha. Ok, porque ahí, como se pusieron a grabar, se hizo mute. ¿Y ustedes ven la presentación grande o cómo lo ven? No se ve la presentación, se ve su cámara. Sí, ponla de nuevo, por ¿Y favor. ahora? A ver, vamos a ver. Ahora esperemos que sí. Con la presentación. Ah, espera. Sí, Espera, porque cuando pusieron grabar se fue sí. al diablo. Ahí va. Mm, ¿Ahora sí ven la presentación? sí. Sí. Bueno, Bien. dale ¿Comenzamos? adelante. Sí, dale adelante para que no haya ningún problema. Se está grabando. Adelante, mi estimado Andrés. Y para que tengas Bueno, tiempo. Sí, ¿comenzamos entonces? por favor, adelante. Comencemos. Bueno, bueno, bienvenidos. Saben, digamos, que vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es RCM2, que eso es mantenimiento centrado en confiabilidad. En inglés es Reliability Centered Maintenance. Por eso el nombre, RCM. El 2 es porque, bueno, hay un 1, hay un 2 y un 3, RCM3, fueron evoluciones que fueron ocurriendo a lo largo del tiempo, pero les voy a contar un poco entonces de qué se trata el RCM, que en algunas plantas de Arcelor, digamos, tienen a nivel mundial, tienen implementado como una gestión para decidir cuáles son los planes óptimos de mantenimiento de los equipos. Entonces, vamos a comenzar un poco por qué una empresa puede querer implementar RCM. Entonces, básicamente porque decide que la compañía tiene problemas de confiabilidad en sus equipos para conseguir participación del grupo. Puede querer hacer auditorías de si es que ya implementó RCM o mejorar sus conocimientos, digamos, en confiabilidad y dónde trabaja. Bueno, ¿por qué o cómo aparece el RCM en el mundo? El mundo industrial empezó empezó a crecer década del 50, del 60 y empezó a crecer también con incidentes que tenían que ver con seguridad y medio ambiente. Y una persona en la década del 60 se da cuenta que en la industria aeronáutica los aviones no se caían tanto como las máquinas se detenían a nivel industrial. Y entonces se pregunta cómo es que esto ocurre, o sea, cómo hacen los aviones para poder volar y no caerse. Y él en la década del 80 descubre que los planes de mantenimiento de los aviones estaban desarrollados con unas metodologías mucho más sofisticadas y muy específicas con respecto a lo que tenía la industria que como nosotros, como Arcelor o industria minera, era el caso de ellos puntualmente era la industria minera. Pero bueno, cuestión que entonces podemos suponer cómo fue la evolución de las situaciones. Existía hasta ese momento en maquinaria y en equipo
lo que se llamaba una primera generación de mantenimiento, que era reparar las cosas cuando se rompían. ¿Por qué? Porque la industria era más pequeña, porque la industria era más rudimentaria, las máquinas eran más rudimentarias, entonces no hacía falta contar con sistemas de mantenimiento más sofisticados. A medida que pasan los años, aparece lo que se llamó la segunda generación, que requería mayor disponibilidad, bastante postguerra, digamos, de Segunda Guerra Mundial, a donde la industria, digamos, florece, especialmente la industria americana, florece bastante, y se requiere mayor disponibilidad de las plantas y mayor vida útil de los equipos. Y en los 80s, acompañado con esta situación que ahora les voy a contar, aparece una tercera generación que es un requerimiento de mayor disponibilidad de los equipos, que sean mayor costo-efectividad por la competencia que hay en el mercado, mayor seguridad, y aparecen nociones nuevas, como es no deteriorar el medio ambiente, cosa que no estaba tan mentalizada la gente a cuidar el medio ambiente. Aparecen temas, a cuidar aspectos que tenían que ver con la seguridad también, a medida que la industria crece, cada vez siguiendo los mismos índices de seguridad malos que había en ese momento, cada vez hay más incidentes de seguridad en las plantas, y entonces empieza a ser un problema, a medida que la industria crece cada vez más, empieza a ser un problema. Y bueno, y otra cosa, la calidad de los productos, aparece la industria japonesa y etcétera, y empezamos a ver que hay otra metodología de cómo mirar la calidad de los productos, y también se pretende la mayor duración de los equipos. Todo esto decimos que es la tercera generación del mantenimiento. Entonces, les venía contando que comienza en la industria de la aeronáutica, pero una persona, John Mowbray, un ingeniero que trabajaba en minería, tenía muchísimos problemas de mantenimiento, a él le pedían que arme los planes de mantenimiento de equipos en minería, y él se empieza a preguntar cómo hacen los aviones para no caerse. Y en eso descubre que ya 20 años antes, en la industria aeronáutica, estaban usando una metodología para generar los planes de mantenimiento totalmente distinto a lo que se usaba en la industria. Entonces paso a contarles un poco la historia de qué es lo que pasaba en la industria de la aeronáutica en la década del 60. Igual que lo que pasaba en la industria más adelante, pero en la aeronáutica, ellos en la industria aeronáutica se dan cuenta que se le caen demasiados aviones. No muchos, porque no había muchos vuelos, pero sí en proporción era una industria insegura. Y entonces, para poder contrarrestar el efecto de la fatalidad, digamos, que implicaba una caída de un avión, la gente de mantenimiento deciden realizar mayor mantenimiento a los aviones. ¿Qué implicaba mayor mantenimiento? Bueno, si un avión en ese momento se le hacía un mantenimiento completo cada 60.000 horas de vuelo, deciden que van a hacer ese mantenimiento completo cada 40.000 horas de vuelo. Es decir, van a achicar el tiempo de frecuencia, digamos, que tiene entre mantenimiento y mantenimiento grande, ¿no? No mantenimientos pequeños, sino mantenimientos grandes. Cuando la industria de la aeronáutica resuelve hacer eso, lo implementan, y adivinen cuál fue la consecuencia de eso. Bueno, ninguna. Es decir, siguieron teniendo la misma cantidad de fallas, y empezaron incluso a tener algunas fallas nuevas que antes no tenían. A raíz de esto, la compañía United Airlines, empresa americana, contrata dos personajes, Nolan y Heap,
que se ponen a investigar y les piden a ellos que investiguen qué es lo que estaba pasando, de por qué, si estaban gastando 50% más dinero en mantenimiento, si estaban haciéndole más mantenimiento que antes y con más frecuencia que antes, imagínense, hago un paréntesis, imagínense que en el automóvil de cualquiera de ustedes deciden ir al mecánico más seguido para hacerle algún tipo de service importante, ¿no? No un cambio de aceite común, sino desarmar el tren delantero y armar de vuelta y hacerle todo un service importante. Bueno, cuestión que resuelven, digamos, hacer este tipo de mantenimiento con más frecuencia, es un fracaso porque empiezan a tener más incidentes todavía. Contratan a estos dos personajes, Nolan y Heap, que eran doctores en matemática y en física, gente muy, muy instruida y del área académica, y le dicen, investiguen qué es lo que estamos haciendo mal en mantenimiento, porque algo estamos haciendo mal, algo no está funcionando. Y estos dos personajes empiezan a investigar y descubren que, a diferencia de lo que se creía en el momento, que la probabilidad de que algo falle a medida que pasaba el tiempo era más alta, es decir, repito, se creía hasta ese momento que los equipos, en este caso los aviones, porque estamos hablando de la industria aeronáutica, pero después lo vamos a pasar a la industria nuestra, pero se creía que a medida que transcurría la vida útil de los equipos y a medida que pasaba el tiempo, aumentaba, y esta curva lo que indica es que aumenta la probabilidad, por desgaste principalmente, de que falle ese equipo. Esta es la idea que creían en la industria de la aviación, esta es la idea con la que vivimos todos nosotros, esta es la idea que hoy se encuentra todavía en la mayoría de las industrias, y esto es lo que decidió hacer la aeronáutica para ver si podían bajar las fallas. Es decir, suponiendo que las cosas se desgastaban y había que arreglarlas digamos, en un plazo menor, empiezan a hacer arreglos con más frecuencia, partiendo de la idea de que las piezas se desgastaban. Estos dos personajes descubren que las fallas no ocurren de esa manera, que la mayoría de las fallas en los equipos ocurren no de una forma sola, es decir, a medida que se ponen viejas, aumenta la probabilidad de que un equipo va a fallar, sino que descubren 6 patrones de falla. Y ahora se los voy a presentar a los 6 patrones de falla. Y es, el primero, el A, el que vamos a llamar A, significa que cuando uno realiza un mantenimiento o cuando uno hace un cambio de una pieza, hay alta probabilidad de que esa pieza falle ni bien comienza a funcionar. Si esa pieza no falla en sus inicios, después va a andar con una baja probabilidad de que haya una falla. Y efectivamente, cuando se pone vieja o cuando pasa el tiempo, aumenta de vuelta la probabilidad de falla. Ese es el primer patrón que descubren estos dos personajes de la compañía United. El segundo patrón, bueno, no lo descubren porque es el clásico, el que ya conocían, el que ya suponían que implicaba para todos los equipos y para todos los componentes de los equipos, que era, bueno, cuando pongo a funcionar un equipo, no falla y con el tiempo empieza a ser susceptible de que falle, ¿verdad? O sea, ese es el patrón B. Pero después aparece el patrón C, que es parecido, pero que la probabilidad lentamente va aumentando todo el tiempo a medida que va pasando el tiempo. Es decir, la diferencia con el B es que en el B hay un periodo en el cual el equipo no va a fallar y de golpe se va a desgastar o se va a fatigar y ahí va a empezar a fallar. El C aumenta paulatinamente. Pero después descubren lo más importante, el patrón D, E y F, que ahora se los voy a presentar. El D es, ni bien pongo a andar un equipo o un mecanismo,
no va a fallar en su inicio y después va a tener una probabilidad aleatoria, es decir, va a fallar en cualquier momento, no sé cuándo, y no importa el tiempo. Es decir, no hay una variable del tiempo que va a hacer que ese equipo o que ese mecanismo falle. También está la E, que es, ni bien pongo a andar un mecanismo, un equipo, una pieza de un equipo, un sistema, la probabilidad de que falle es constante a lo largo de su vida útil. Es decir, el tiempo no me va a aumentar la probabilidad de que ese equipo falle. ¿Está bien? Este es el patrón E. Y también está el patrón F, muy importante, que es lo que vamos a llamar mortalidad infantil, que es, ni bien pongo a andar un equipo, ni bien pongo a andar un mecanismo, la probabilidad de que ese mecanismo falle, ni bien lo puse a funcionar, es mucho más alta que pasado cierto tiempo. Y una vez que pasó esa primera instancia en la cual algún equipo, el equipo este en cuestión, puede fallar, una vez que pasó ese primer momento, la probabilidad de que falle es baja. ¿Está bien? Entonces, y sigue constante a lo largo del tiempo. Y no importa que se ponga viejo, que pase el tiempo, etcétera, etcétera, ese mecanismo que están dando en buenas condiciones de funcionamiento no va a fallar específicamente por el paso del tiempo. Sí puede fallar en forma aleatoria, pero no por el paso del tiempo. Bueno, cuestión que entonces estos dos personajes en la compañía United descubren que las fallas ocurren con estos 6 patrones y no con el paso del tiempo. Y esto es un quiebre en la forma en que teníamos que hacer el mantenimiento, en que tenemos que hacer el mantenimiento. Porque si reconocemos que que existen estos 6 patrones de falla, y ahora les voy a dar una noticia terrible, y reconocemos que la D, la E y la F, es decir, los patrones que en el tiempo se manifiestan en forma aleatoria, es decir, fallas que aparecen en forma aleatoria y que no aumentan con el tiempo, si consideramos que el D, el E y el F son, y escúchenme, la mayoría de las fallas que vamos a encontrar en nuestros sistemas de mecanismos y equipos en una planta, en este caso eran los aviones, pero se aplica para las plantas también, para una planta como la nuestra, si reconocemos que esto es así, entonces el tipo de mantenimiento que vamos a tener que hacer es totalmente diferente a la creencia anterior que aumentando la frecuencia del mantenimiento, es decir, cambiando las piezas antes, vamos a poder mejorar nuestro proceso. Es decir, no funciona más creer que las piezas fallan siguiendo el patrón B y entonces el mantenimiento que tenemos que hacer es totalmente diferente. Bien, llegamos a esta conclusión y les voy a dar otra noticia más, que es que a medida que han pasado los años, los últimos años, cada vez hay más equipos hidráulicos, cada vez hay más equipos neumáticos, cada vez hay más automatización y más electrónica. Y todos esos equipos están vinculados con un patrón D, E o F. F es la electrónica, que técnicamente, estadísticamente, es una distribución de Weibull, y eso significa que los equipos electrónicos son propicios a que fallen ni bien se instalan y se ponen a funcionar. Y una vez que pasaron su primera etapa de funcionamiento, podrá variar la cantidad de tiempo de equipo a equipo, pero vamos a llamar, digamos, repito, mortalidad infantil, esa primera etapa, una vez que pasó ese momento, difícilmente van a fallar los equipos. ¿Está bien? Eso es para el caso de una televisión que pueden tener en su casa, de un teléfono celular, de una computadora. En general, los fabricantes, digamos, y más si es un fabricante serio, va
a probar el equipo ese antes de entregárselo al cliente para pasar ese momento de probabilidad de falla alto y entregar el producto con garantía de que ya está en la zona a donde la probabilidad de falla es baja, para no tener que asumir la garantía y la devolución del producto y verse mal en el mercado y etcétera. Entonces, pero eso es un detalle. Bueno, vuelvo a la historia. Nolan y Heap, estos dos personajes en la industria de la aviación, descubren que existen todos estos patrones de falla y entonces empiezan a desarrollar una metodología para generar los planes de mantenimiento de los aviones, de los equipos, de los componentes de los aviones, pensando en los 6 patrones de falla. Bueno, acá está lo que les estaba diciendo. Entonces, estos dos personajes desarrollan una metodología que implicaba pensar en estos patrones, 6 patrones de falla. ¿Está bien? En la década del 80, este personaje que les contaba, que trabajaba en la industria de la minería, descubre esto de la industria de la aviación, preguntándose por qué los aviones no se caen, y adopta o decide adoptar estas metodologías que usaban en la industria de la aviación, la decide adoptar en la industria. Y tiene un éxito muy importante en maquinaria de minería en ese momento, década fines del 80, principios de los 90. Bueno, entonces implementan estas metodologías para desarrollar los planes de mantenimiento, pensando en los 6 patrones, las implementan en la industria minera con muchísimo éxito, y a partir de ese momento, este personaje se llamaba John Mowbray y escribió un libro que sería una especie de Biblia, digamos, de la confiabilidad, porque fue el primero que implementó esto en la industria, o sea, ya en la industria de la aviación ya existía, pero en la industria pesada, digamos, todavía no existía, y lo llamó RCM, Reliability Centered Maintenance, mantenimiento centrado en confiabilidad. Y es un procedimiento, pensando en los 6 patrones que ya les describí, es un procedimiento pensando en esos patrones para desarrollar planes de mantenimiento para los equipos. ¿Está bien? Y es una metodología que rompe un poco con los esquemas habituales que tenemos conocidos. En la década del 90 y en el principio, digamos, de este siglo, esto fue bastante cuestionado, pero hoy en día ya nadie lo cuestiona. Las normas JA 1011, o sea, el libro de John Mowbray, toda esta historia ya es algo súper reconocido por la industria, y al punto que ya hace unos años, y nosotros hemos colaborado porque nos han pedido colaboración de parte del instituto, digamos, de ISO, que son las normas, bueno, tal vez ustedes conozcan las ISO 9000, que son de calidad, ISO 14000, que tienen que ver con seguridad y con medio ambiente. Hace unos años surgieron las normas ISO 55000, que son las normas por las cuales, que pauta cómo se debe proceder para armar en realidad la organización y los procedimientos de el área de mantenimiento, que hoy se llama el área, digamos, de activos físicos, es decir, que cuida los activos físicos de la planta, y la norma 55000 tiene implicada los sistemas de RCM como procedimientos para realizar o desarrollar los planes de mantenimiento de la maquinaria. Entonces, ya, digamos, hoy nadie discute el potencial y la necesidad, digamos, de usar RCM como herramienta para desarrollar esto. Entonces, ¿qué viene a plantear el RCM al mundo del mantenimiento? ¿Está bien? Entonces vamos a decir que para el diccionario mantener es
permanecer en un estado existente. ¿Está bien? Vamos a elegir la última de estas definiciones. Tenemos la de la Real Academia, que es conservar cada cosa en su ser, y el diccionario Oxford dice hacer que continúe. Y vamos a elegir esa, de las tres vamos a elegir esa porque es la que más nos sirve. Hacer que continúe. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es mantener? Y bueno, vamos a decir que es hacer que continúe. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en mantener algo, vamos a pedirle que continúe haciendo ¿qué? Que continúe haciendo lo que el usuario necesita que el activo haga. ¿Está bien? ¿Por qué les estoy dando esta vuelta con definiciones? Porque esta metodología de RCM parte de la base de responder una serie de preguntas, y la primera pregunta que nos vamos a hacer, a diferencia de un clásico plan de mantenimiento como lo veníamos haciendo, que tal vez era más que nada preguntarle al que nos vende el equipo qué hay que hacer, acá vamos a juntar un grupo de trabajo interno de la empresa que conozca el equipo, y va a ser un proceso sobre el activo, y nos vamos a hacer 7 preguntas concretas, y la primera va a ser exactamente qué es lo que pretendemos que el activo siga haciendo. ¿Se acuerdan la definición del diccionario? Ahí vamos. Entonces, vamos a definir que el mantenimiento implica que el activo físico, el equipo, el mecanismo, lo que estamos tratando de mantener, siga haciendo, siga funcionando como deseamos. ¿Quién? Bueno, ¿quién desea? Bueno, el usuario, el que usa el equipo, el que tiene, digamos, necesidad de que el equipo haga alguna tarea. Y entonces, vamos a decir que el mantenimiento va a poder mantener al equipo haciendo lo que uno desea que haga de acuerdo a la capacidad inicial del equipo, ¿no? Si el equipo... Entonces, vamos a descubrir que necesitamos que el equipo, en primer lugar, por definición, realice tenga ciertas condiciones y que pueda hacer lo que el usuario necesita. En función de eso, vamos a intentar mantener esa función del equipo a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Entonces, el mantenimiento, a partir de ahora, a partir de que definimos RCM, va a tener que conseguir que el equipo siga haciendo, o que el activo siga haciendo, lo que el usuario necesita en la zona entre lo que el usuario necesita, la función que debe cumplir, y el máximo que el equipo puede dar por definición, o por definición de compra. Entonces, pensemos, y voy a dar este ejemplo porque es muy simple y lo damos siempre. Si hay una familia en el año 1800 que tiene un hacha, a lo largo del tiempo, esta familia fue cambiando el mango del hacha, fue afilando, etcétera, etcétera. Y decimos que no fue cuidando el hacha, sino que fue cuidando la función que el hacha tiene. ¿Está bien? Entonces, esto es un cambio de paradigma, porque el mantenimiento, a partir del RCM, no se va a ocupar más de cuidar el hacha en sí, el equipo en sí, sino la función que el equipo hace. ¿Está bien? Esto es un cambio de paradigma. Entonces, lo primero que vamos a tener que preguntarnos es qué función cumple, si vamos a aplicar RCM sobre un equipo, es qué función cumple el hacha o qué función cumple el equipo. Y lo vamos a tener que definir de alguna manera con parámetros y etcétera, y ahí vemos el ejemplo. José espera talar 30 centímetros de madera de pino en un máximo de 8 hachazos. Es decir, así como José plantea esta posibilidad, esta función que tiene que cumplir el hacha, con RCM vamos a pedirle al equipo que cumpla alguna función específica y la vamos a tratar de definir. Y es esa función la que después vamos a tener que mantener. No al equipo en sí,
pero sí la función que ese equipo está cumpliendo. ¿Está bien? Entonces, esto es un cambio de paradigma, digamos, para lo que era el mantenimiento habitual, que simplemente cuidábamos al equipo un poco sin saber por qué. Bueno, ahora vamos a tener que empezar a pensar qué funciones, y vamos a definir qué funciones cumple el sistema que estamos evaluando. Y les repito lo que les dije, el mecanismo de hacer RCM sobre un equipo implica responder 7 preguntas. Y de a poco vamos a ir viendo cuáles son esas preguntas, ¿está bien? Entonces, una de las primeras va a ser qué función necesita el usuario que el equipo haga, ¿está bien? Eso es una de las cuestiones que vamos a preguntarnos. La siguiente cuestión va a ser cómo es que el equipo ese puede fallar, ¿está bien? Entonces, para lo cual vamos a ir completando, y acá en este gráfico yo estoy yendo rápido porque tenemos 1 hora, así que estoy yendo rápido para que ustedes tengan una imagen de cómo se implementa un RCM sobre un equipo. Pero vamos a, en esta situación, en esta hoja, vamos a completar 4 de las 7 preguntas que yo les estoy mencionando, que es, ¿qué función cumple el equipo? ¿Qué fallas funcionales cumple? ¿Sí? Es decir, ¿cómo es capaz el equipo de no hacer lo que el usuario necesita? Cada una de esas fallas funcionales van a tener algo que nosotros vamos a llamar modos de falla, o sea, ¿por qué está fallando la falla, o por qué está ocurriendo la falla funcional, o sea, por qué la función dejó de estar existiendo, digamos, por qué el equipo no está haciendo más la función que tendría que estar haciendo. Eso lo vamos a llamar modo de falla, y ahí vemos el ejemplo: pérdida de la cabeza del hacha debido al impacto repetido, mango roto debido a fatiga. O sea, todas esas son razones por las cuales no podemos cumplir con la función que necesitamos. Esa es la tercera pregunta que nos vamos a hacer. La cuarta pregunta va a ser el efecto de la falla. ¿Qué significa se produce la pérdida de la cabeza? Es decir, ¿cuál es el efecto que vemos sobre que nos describe el modo de falla, ¿no? O sea, ¿cuál es el efecto que tiene ese modo de falla? En el caso de ustedes, una planta siderúrgica, digamos, podría ser, bueno, que un horno se detiene o que un motor deja de girar. Todos esos son los efectos, digamos, de un modo de falla. ¿Está bien? Y en RCM vamos a tratar de describirlo lo más posible. ¿Está bien? Una vez que completamos esas 4 de las 7 preguntas, vamos a tratar de entender lo más importante que nos importa en un proceso de RCM, que es cuál es la consecuencia de esta falla. Bien, hasta ahora vimos cómo es que puede fallar el equipo, las formas, los modos en que puede fallar, los efectos que tiene ese modo de falla sobre nuestra operación, sería en este caso. Y una vez que sabemos todos los efectos que puede generar, todos los modos de falla que puede hacer que no se cumpla la función, vamos a tratar de encontrar cuál es la consecuencia. ¿Por qué? Porque a diferencia de cualquier otro método de mantenimiento para desarrollar planes de mantenimiento, a nosotros solo nos va a importar la consecuencia. ¿Qué significa esto? Que si la consecuencia de la falla no altera para nada, por ejemplo, un proceso, bueno, entonces tal vez no nos interesa que esa falla ocurra y vamos a dejar que esa falla ocurra. Hay un sistema muy específico y un procedimiento muy específico en RCM para evaluar cada una de las consecuencias de la falla y ver cuáles son las tareas de mantenimiento que vamos a tener que hacer para cada una de esas consecuencias. ¿Está bien? No es arbitrario el proceso. Hay una metodología para responder las 3 preguntas siguientes que tenemos. ¿Se acuerdan? Dije que son 7
El procedimiento de RCM son 7 preguntas. Las primeras 4 respectan a cómo la función puede fallar y el estado de la falla, y etcétera, etcétera. Y las siguientes 3, las últimas 3, tienen que ver con la consecuencia y cómo voy a tratar de remediar en función de esa consecuencia. ¿Está bien? Entonces, el quinto paso, digamos, el quinto paso del proceso de RCM, que deriva del efecto, de la cuarta pregunta deriva la consecuencia. Por ejemplo, ahí vemos tiempo para reparar el hacha, 1 hora, esa es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que estuve sin poder hachar un árbol durante 1 hora. Bueno, en el caso de ustedes podrá ser que una bomba deja de funcionar durante 1 hora. Pero ¿qué descubrimos con RCM? Que de acuerdo al contexto operacional en el cual estamos trabajando, las consecuencias pueden ir cambiando. ¿Está bien? Entonces, tenemos que poder determinar cuál es de los modos de falla, cuáles son graves y cuáles no son graves. Y en RCM vamos a tener 4 categorías de consecuencias de fallas. ¿Está bien? La primera es lo que se llama falla oculta. No voy a entrar en detalles porque necesito ahí muchas horas para explicar lo que es una falla oculta, pero lo que les anticipo, que la mayoría de las fallas ocultas son fallas que ocurren en dispositivos de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando un dispositivo de seguridad falla, yo no lo detecto a menos que falle la función completa del equipo. Se los voy a decir brevemente para que se entienda un poco mejor. Si la alarma de un equipo está fallada, yo no lo voy a ver. Yo no voy a darme cuenta que la alarma está fallada. ¿Cuándo me voy a dar cuenta que la alarma está fallada? Y cuando falla el motivo por el cual debería sonar la alarma y la alarma no sonó. ¿Está bien? Eso es lo que se llama una falla oculta. Es decir, una falla que en condiciones normales no la puedo detectar. En condiciones normales de funcionamiento. Claro, si yo tengo una metodología de chequeo, obviamente la voy a detectar. Pero hagamos de cuenta que no tenemos todavía ningún plan de mantenimiento. En condiciones normales de funcionamiento del equipo, esa falla oculta no la voy a ver. ¿Está bien? Una válvula de sobrepresión de un tanque, si yo no hago nada, ¿cuándo me voy a dar cuenta que esa válvula está tapada y no funciona? Cuando el tanque junte presión. Y tal vez ya es tarde, porque explota. No abre la válvula de sobrepresión y explota. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros vamos a llamar falla oculta. Es el peor de los escenarios. Y es una de las consecuencias, y es la primera consecuencia que vamos a tener que evaluar en RCM. La segunda consecuencia es consecuencias, y las unimos, las evaluamos juntas, son consecuencias para la seguridad y para el medio ambiente. Eso es el segundo criterio más grave que podemos suponer. Disculpen, les digo que la primera, la falla oculta, está primera porque en general tienen una repercusión y una consecuencia con seguridad y medio ambiente. Pero no solo eso, sino que son aquellas fallas que son difíciles de encontrar. Por eso es que la vamos a evaluar primero. En segundo caso, vamos a considerar las fallas de seguridad y medio ambiente como las siguientes más graves. ¿Está bien? En tercer caso, vamos a suponer que lo peor que le puede pasar a una función que deja de hacer lo que el usuario necesita es una consecuencia operacional. ¿Qué son consecuencias operacionales? Son aquellas consecuencias que en condiciones normales las veo, es decir, no es una falla oculta, no me generan un perjuicio en seguridad y medio ambiente, es decir, no me afectan la seguridad y el medio ambiente, no hay riesgo de que haya ningún lesionado, no hay riesgo de que haya un derrame, pero me detienen la operación y hacen que
la empresa pierda dinero. ¿Está bien? Eso es una consecuencia operacional. Y no perder dinero porque hay que arreglar el equipo que se rompió, sino un perjuicio más allá de la reparación del equipo. Es decir, si yo estoy en pleno invierno y necesito el hacha para cortar leña, para poder calentar en mi casa, y no tengo el hacha durante un día para cortar, no es el costo de reparación del hacha, sino es el costo, que bueno, ahí podemos tener frío, digamos, supongamos que eso es un costo, pasar frío, bueno, es el costo de pasar frío. Es decir, si tenemos un equipo, una grúa, en el caso de ustedes, una grúa parada durante 3 horas porque hay que hacerle una reparación, porque se rompió algo, no es el costo de la reparación, una consecuencia operacional, sino que es el costo de la reparación más el costo de, llamémoslo, el costo de oportunidad, si se quiere, si nos ponemos en economistas, costo de oportunidad es el dinero perdido por la empresa por no poder estar operando. Eso es una consecuencia operacional. Y por último, tenemos consecuencias no operacionales. Y estas son las que implican específicamente el costo que nos va a traer la reparación del equipo. Entonces, lo que vamos a hacer en las siguientes, ¿se acuerdan que estamos contestando 7 preguntas? Las primeras 4 tenía que ver con la función del equipo y las siguientes 3 tienen que ver con la consecuencia, y es aquí a donde vamos a decidir qué operación vamos a realizar, es decir, qué tarea de mantenimiento vamos a realizar. Va a ser un resultado de evaluar primero la consecuencia de la falla. Ya dijimos, tenemos 4 consecuencias posibles, y una vez que decidimos, y en este orden las vamos a evaluar, es decir, nos vamos a preguntar en este orden, y no es arbitrario este orden, se preguntan en este orden, vamos a decidir cuál de las consecuencias implica la parada del equipo. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo muy simple. Tenemos 3 bombas exactamente iguales. Pero ¿qué ocurre? En el pensamiento tradicional, nosotros pensaríamos que a estas 3 bombas, que son de la misma marca, compradas el mismo día, instaladas en la planta el mismo día, y son exactamente iguales y hacen exactamente lo mismo, por ejemplo, transportar, no sé, 800 litros de agua por hora, un caudal de 800 litros de agua por hora, etcétera, etcétera, agua de enfriamiento, lo que sea. Pero esta misma bomba, el pensamiento tradicional de mantenimiento sería, para las 3 bombas vamos a hacer el mismo plan de mantenimiento, ¿verdad? Eso sería el pensamiento tradicional. No. RCM te va a decir que no. Lo único que nos va a importar es la consecuencia de que cada una de estas bombas, A, B y C, falle. Y ahora entonces yo les voy a decir cuál es el contexto. La bomba A trabaja sola. La bomba B también trabaja sola, es decir, están en servicio. La A y la B parecen iguales, pero no son, porque la B tiene una bomba stand-by. Tiene una bomba que si la B se rompe, entra la bomba C. Y entonces miren qué interesante, y esto es lo que descubrimos a partir del RCM, de pensar que lo único que nos importa es la consecuencia de la falla. En el caso de la bomba A, si se rompe, se detiene la operación, tengo un costo operacional, tengo una consecuencia operacional, ¿se acuerdan? Es aquella que me dice que voy a detener mi operación y voy a perder plata. En el caso de la bomba A, que está solita, si se detiene, me para el proceso. En el caso de la bomba B, si se rompe, no pasa nada. ¿Por qué? Porque entra la C a trabajar, que es la bomba stand-by. Dicho esto, las consecuencias de la falla de la bomba A, de la bomba C y de la bomba B, disculpen, y de la bomba C son totalmente diferentes. Y como la consecuencia es diferente, voy a tener un plan de mantenimiento diferente para la bomba A, un plan diferente para la bomba B y un plan diferente para la bomba C. ¿Está bien?
¿Por qué? Porque la consecuencia es distinta. En el caso de la bomba A es operacional, en el caso de la bomba B, como entra la C en proceso, me viene a salvar la vida, la bomba C, entonces la B es no operacional, es decir, la B no me genera un perjuicio, y en el caso de la bomba C, si la bomba C está fallada, ¿cuándo me voy a enterar? Cuando falla la B. Es decir, en condiciones normales es que la bomba B está andando, no me voy a dar cuenta que la C está fallada, y entonces la voy a llamar una falla oculta. Conclusión, 3 bombas iguales, compradas al mismo fabricante, compradas el mismo día, llegaron a la planta el mismo día, 3 planes de mantenimiento totalmente distintos. ¿Por qué? Porque el contexto en el cual trabajamos, por ende la consecuencia de la falla, de cada una de las fallas de estas bombas, o sea, si falla la bomba A, si falla la bomba B, si falla la bomba C, la consecuencia es totalmente distinta. Entonces, vamos a tener que determinar los modos de falla y resolver qué consecuencia tiene para cada una de esas bombas A, B y C, que va a tener un plan de mantenimiento distinto. No puedo entrar en detalles en una hora, pero una vez que definí la consecuencia de la falla, la consecuencia del fallo, voy a poder empezar a decidir en función de esa consecuencia, insisto, si es una falla oculta, si es seguridad o medio ambiente, si es operacional o si es no operacional, voy a, por cada una de esas consecuencias, voy a poder empezar a decidir si vamos a hacer un mantenimiento predictivo, basado a condición. No voy a entrar en detalles de qué es, pero es un mantenimiento que puedo, que algo me indica que el equipo va a fallar. Todavía no falló, pero algo me indica que va a fallar. Si no puedo hacer eso, voy a hacer un mantenimiento preventivo de reacondicionamiento cíclico, es decir, voy a arreglarle algo en forma cíclica para reparar algo que se puede llegar a romper. Si no puedo hacer un recondicionamiento, haré una sustitución, es decir, reemplazaré algo del equipo, un componente del equipo o el equipo entero. Y si no puedo hacer ninguno de esos, tendré que hacer lo que se llama un mantenimiento detectivo, que es, y bueno, cada tanto voy y controlo a ver si mi bomba C está en buenas condiciones o no. La pongo a andar un rato y si anda, bueno, considero que está en condiciones de entrar en funcionamiento si la bomba B se me rompe. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a llamar un mantenimiento detectivo. Y si ustedes se meten en el proceso de RCM, también hay una fórmula para calcular la frecuencia de cada cuánto tengo que ir a medirla. ¿Está bien? Y si no tiene ninguna consecuencia, por ejemplo, la bomba B, no operacional, bueno, entonces voy a considerar que ningún mantenimiento programado es la mejor opción y la vamos a dejar fallar. ¿Está bien? Esto es un poco lo que me va a traer el RCM. En el caso de seguridad y medio ambiente, en muchos casos voy a caer en la necesidad de hacer un rediseño si no puedo hacer ningún mantenimiento que me baje la probabilidad de que falle a un nivel tolerable. ¿Está bien? No podemos convivir con un problema de seguridad que en un equipo, si hay un tema de seguridad y no podemos hacer una tarea clásica de mantenimiento, vamos a tener que hacer un rediseño. Bueno, entonces, vimos, con todo esto, respondemos las 7 preguntas del RCM. Las primeras 4 tienen que ver con qué función cumple el equipo, cómo puede fallar, qué efectos tienen las fallas. Y después vamos a entrar en la segunda etapa del RCM, que se soluciona, que se responden las 3 preguntas siguientes por medio de lo que nosotros llamamos el diagrama de decisión, que es este que ven acá, que están las 4 consecuencias que ya les hablé: consecuencia de la falla, una falla oculta, seguridad medio ambiente, operacional y no operacional, y a partir de que decidimos cuál de esas 4 consecuencias son las que tenemos que convivir nosotros, vamos a entrar
a buscar una tarea específica, en primer caso, una tarea de condición, un recondicionamiento cíclico, una sustitución cíclica, y si ninguna de esas funciona, vamos a caer en lo que vamos a llamar un rediseño del equipo. Si es seguridad y medio ambiente y no encontré una tarea, voy a tener que hacer un rediseño porque no puedo dejar que haya un incidente de seguridad. Si es operacional o no operacional, haré un rediseño siempre y cuando me valga la pena por un tema de costos. ¿Está bien? Entonces ahí va a haber que hacer una evaluación de costos para ver si vale o no la pena hacer un rediseño. Y ahí vamos a empezar a, bueno, hay una metodología que es completar, digamos, todas las preguntas, y de aquí van a salir las tareas propuestas de mantenimiento. Y acá, bueno, inspección visual de la cabeza del hacha para asegurar, bla, 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 cada 3 meses lo hace quién, el operador. Y ahí salen los planes de mantenimiento optimizados del RCM. Y esto es lo que el RCM hace. ¿Está bien? Y acá son las preguntas. Entonces, en los minutos que nos quedan, supongo que va a haber alguna pregunta, tal vez que quieran que responda, pero repasamos las 7 preguntas del RCM, es cuáles son las funciones del equipo, de qué manera puede fallar el equipo, qué es lo que causa que el equipo falle, ¿no? Del modo de falla, qué ocurre cuando falla, o sea, el efecto, qué pasa cuando falla, se me detiene una máquina, puede haber un incidente de seguridad, puede haber un derrame ecológico, bla, bla, bla. Bueno, importa si falla, ahí ya estamos evaluando la consecuencia, ¿se acuerdan? Son las 4 situaciones, fallas ocultas, que son aquellas que no veo en condiciones normales. Seguridad y medio ambiente son aquellas que tienen una consecuencia en la seguridad de la gente o en el medio ambiente. Consecuencias operacionales son aquellas las que nos cuestan dinero si esa falla ocurre, y las no operacionales, las menos importantes, por eso las evalúo últimas. La consecuencia no operacional implica el costo de la reparación del equipo. Y entonces, una vez que sabemos cuál es la consecuencia de la falla, vamos a responder las últimas 2 preguntas, que es, vamos a desarrollar una tarea para predecir o prevenir la falla, y si no podemos, vamos a tener que hacer alguna condición a falta de una tarea clásica de mantenimiento, que puede ser algo detectivo, es decir, les dije ir a buscar si alguna pieza está fallada, etcétera, o hacer un rediseño. Es lo último, digamos, es la última opción, pero si caemos en esa necesidad, lo vamos a hacer. Bueno, estas son las 7 preguntas del RCM. Recapitulo, esto deriva de una metodología que empezó en la aviación, en la década del 60, aparece fines de los 80, en los 90 aparece en la industria, y esta metodología es la que ha prevalecido y es una metodología concreta y muy dinámica de cómo realizar y nos da como resultado los planes óptimos de mantenimiento. Sí, es una tarea tediosa porque hay que recorrer todas estas preguntas con cada uno de los equipos y las funciones, etc. Entonces, implica juntar a un grupo de trabajo donde haya gente que conoce de distintas disciplinas y de distintas, que tiene distintos conocimientos. Podrá haber gente de mantenimiento, gente de operaciones, el fabricante de algún equipo, para que nos traigan al equipo de trabajo una dinámica y un conocimiento necesario para poder responder todas estas preguntas. Y de aquí salen las tareas de mantenimiento ideales. Bueno, básicamente con esto, digamos, termino, digamos, quedan 3 minutos, no sé si hay preguntas. Sé que fui rápido, digamos, esto es un montón de información. Bueno, si alguno digamos, si quedan preguntas, yo bienvenido. Si me envían algún mail, si es necesario.
dispuesto a responder lo que quieran. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta rápida que me quiera hacer ahora en los 2 minutos que quedaron? Bienvenidos. Yo no escucho ahí, no sé si... No sé si no hay sonido o que... Bueno, a ver, hay un chat ahí, a ver si dice algo. Por ahí en el chat hay 2 preguntas. Si quiere le leo una. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que ya no se considere mortalidad infantil en la máquina? No sé si se me escucha, no se me escucha. Supongo que se me escucha, si no me hubiesen Sí se preguntado algo. escucha. La pregunta es, Pero ¿cuánto bueno, tiempo tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que ya no se considere mortalidad no infantil sé si me en quieren una hacer alguna máquina? consulta. Creo que no nos escucha. Bueno, básicamente, bueno, ya terminó, digamos, bueno, lamentablemente no escucho nada, así que supongo que Sí, no terminamos escucha. con... ¿Nos escuchas, Andrés? Juan, ¿No? veo que estás hablando, pero yo no escucho, no sé Ok, por qué. no te preocupes. En realidad te agradecemos ¿Hola? mucho a todos ustedes. Voy a dejar No de llego a grabar. escuchar. Y muchas gracias a todos y nos vemos ahorita en Sí, la sí, última conferencia de liderazgo ágil. Sí, hasta luego. Hasta luego.